Buenos días, muchachos. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Bien, Buenos pues días. vamos a empezar. Como que no los dejamos descansar nada, ¿verdad? Estaba durmiendo, maestra. Bueno, vamos a empezar y les voy a dar unos 5 minutitos antes de que termine la hora para que se relajen a la siguiente, ¿ok? ¿En qué nos quedamos el día de ayer? Mediciones con las manos y Ok. antiguas mediciones. Sí, estábamos con lo de las potencias y todo eso. Y después nos empezó a explicar los tipos de mediciones. Ok. Y ya. De la medición. ¿Y desde dónde se toma la física antigua y clásica antes de la...? Sí, Pues eso sí, ya, no me dices nada, ¿tú por qué? eso ya lo vimos Física cuántica, ¿no? Ok, entonces empezamos hablando de mediciones. Dijimos que pues al principio se utilizaban diferentes partes del cuerpo para poder hacer las mediciones y poco a poco se fueron formando los distintos sistemas de medición. ¿Por qué esto? Bueno, pues por el intercambio comercial que existe en los diferentes países. Para que esto fuera más igualitario, se forman lo que son los sistemas de medición y los primeros intentos nos dan lo que, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Hasta esta parte. No, más arriba, maestra. más arriba. Okay. No. Bueno, entonces vamos a empezar desde aquí. Sí. Bueno, decíamos ayer que el hombre siempre ha tenido la necesidad de medir cosas, o sea, qué pasa de aquí a tres días de camino, si cuántos días tengo que hacer para llegar a un determinado lugar, para tener el mismo tiempo para el regreso y que no vaya a perderme. No teníamos las indicaciones que tenemos en la actualidad y menos en estos últimos años. Teníamos la necesidad de medir lo que más o menos, por ejemplo, teníamos que hacer un recipiente o cualquier actividad que tuviera, tenía la necesidad de medir cuando, por ejemplo, era el tiempo en que se tenía que sembrar, que cosechar. Todo esto es llevar a cabo mediciones. Con el tiempo surge el intercambio comercial. Ay, pero cierro la ventana. Surge el intercambio comercial y entonces entre diferentes países y entonces ya no convenía tener un sistema de mediciones como el que se manejaba en ese tiempo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, imagínense vendiendo un metro que se medía desde la punta de los dedos de una mano hasta el hombro de la otra, entre un alemán que normalmente son muy altos contra un japonés, por ejemplo, que en generalidad son más de estatura, mucho más de estatura menor que un alemán. Entonces, pues al alemán no le convenía medir con su cuerpo y venderle, y al japonés no le convenía que el alemán le comprara con sus mediciones. Y entonces viene la necesidad de estandarizar los sistemas de mediciones y empiezan un sinnúmero de intentos. Y dentro de los primeros que nosotros tenemos es el sistema CGS, el sistema MKS y el sistema inglés. Estos sistemas tienen como característica que manejan las mismas cantidades físicas como fundamentales. Una cantidad física o magnitud física fundamental son aquellas que nos sirven para constituir los sistemas de unidades. El CGS utiliza como unidad de longitud el centímetro, como unidad de masa el gramo y como unidad de tiempo el segundo.
Y si se fijan, aquí escribimos las unidades como se deben de escribir: centímetros con minúsculas, gramos con minúscula y segundo con minúscula. Y segundo es S, no importa si es un segundo o 1000 segundos. No importa, es una sola S. El sistema MKS, cuya unidad para longitud es el metro, el kilogramo para la masa y el segundo para el tiempo. Y el sistema inglés, que es el pie para la longitud, la libra para la masa y el segundo para el tiempo. Estos sistemas fueron cambiando de acuerdo a las necesidades que se tenían. Y nosotros vamos a ver que el sistema que actualmente es el que funge a nivel mundial es el llamado Sistema Internacional de Unidades, que a diferencia de los otros tres, este va a tener 7 cantidades o magnitudes fundamentales: la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad luminosa, la temperatura, la cantidad de materia. Son las 7 cantidades fundamentales de un sistema de unidades a nivel internacional. Y las unidades que maneja el sistema internacional, que es el que tiene valor mundial, son estas 7. La longitud, el metro, y ahí está el símbolo que utiliza. La masa, el kilogramo, que es kg. El tiempo, que es el segundo S. La corriente eléctrica, que usa el amper. Esta sí va en mayúscula porque viene de un nombre propio. La temperatura, igual, que es el Kelvin. Nosotros estamos acostumbrados a manejar los grados Celsius. En Estados Unidos se manejan los grados Fahrenheit, pero el que tiene un valor internacional es el grado Kelvin. Tan es así que, si ustedes se fijan, es el único que no necesita llevar el circulito que es símbolo de grados. Con la K sabemos que es Kelvin. No necesita el símbolo de grados. La intensidad luminosa, que es la candela CD, y la cantidad de sustancia, que es el mol, que no tiene abreviatura, sino es mol, cantidad de materia. Entonces, nosotros vamos a ver que ustedes deben de aprender a diferenciar las cantidades fundamentales de las cantidades derivadas. Las cantidades fundamentales son las que me constituyen el Sistema Internacional de Medidas y que son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Son las 7 fundamentales y estas se las tienen que saber. ¿Por qué? Porque les pedimos que diferencien si una cantidad es fundamental o derivada. Todas las que no estén en esta tabla son derivadas. Y las cantidades derivadas son aquellas que se forman con la combinación de una o más de las cantidades fundamentales. Por ejemplo, tenemos la longitud, es una cantidad fundamental. El área es una cantidad derivada y se forma de longitud por longitud. Aquí estamos combinando una misma cantidad fundamental, que es longitud por longitud, largo por ancho. Las dos son longitudes, largo y ancho. Tenemos, por ejemplo, la velocidad. Profesora, Sí. ¿podría explicar otra vez la diferencia entre, como dijo, magnitudes? Magnitudes o cantidades fundamentales son las que constituyen al Sistema Internacional de Unidades. Y estas son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad de corriente y cantidad de materia, y cantidad de sustancia o cantidad de materia. Esas son las ¿Sí? principales. Esas son las principales. Y las derivadas son las que surgen de la combinación de una o más de las cantidades fundamentales. ¿Cómo de una? Bueno, como les decía, el área es
multiplicar la longitud por base por altura, por ejemplo, en un rectángulo, ¿no? O en un triángulo base por altura sobre 2. Pero ahí es las dos cantidades que estamos utilizando son cantidades de longitud. Por ejemplo, si nos vamos a un rectángulo es base por altura. La base es una longitud, la altura es una longitud. Entonces estamos combinando longitud por longitud, que sería metros por metros, me va a dar metros cuadrados. Ahora bien, si yo calculo la velocidad es distancia, que es una longitud, entre tiempo. ¿Sí? Que son dos cantidades fundamentales. En cambio, por ejemplo, el newton, si recuerdan a qué equivale un newton, es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, estamos hablando de kilogramo es masa, kilogramo metro longitud, y segundo al cuadrado es tiempo por tiempo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que las cantidades derivadas se van a formar de la combinación de una o de más de las cantidades fundamentales. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Como les decía, velocidad, metros sobre segundos, que sería longitud sobre tiempo. Área, longitud por longitud. Aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, porque la aceleración es velocidad sobre tiempo. Y ya dijimos que la velocidad es metros sobre segundo, entre tiempo, entre segundo, que nos da metros sobre segundo al cuadrado. El trabajo, perdón, la fuerza es el newton, que es kilogramo metros sobre segundo. El trabajo, el joule, que es newton, ya está una unidad derivada entre una unidad fundamental. Entonces vienen así la combinación de una o varias de las unidades fundamentales nos van a dar las unidades derivadas y las cantidades derivadas también. Entonces, ustedes se van a aprender únicamente las cantidades fundamentales con la unidad que corresponde y todo lo demás va a ser derivado, ¿sí? Entonces, no me tengo que aprender todas las unidades porque todavía no las vemos, pero sí tienen que saber cuáles son las unidades fundamentales, y si yo en un ejercicio les pido que identifiquen si es una cantidad fundamental o es una cantidad derivada, o una unidad fundamental o una unidad derivada, pues obviamente con que ustedes se sepan las 7 básicas fundamentales, todo lo demás va a ser derivado. Bien, ahora nos vamos a saltar un poquito esto y vamos a ver. Maestra, ¿puede regresar tanto la diapositiva, por favor? Sí, claro. Ahí. Gracias, maestra. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, vamos a medir la velocidad de un automóvil, pues que yo hable en metros sobre segundo no se utiliza porque serían números muy distorsionados. Normalmente yo no utilizo el automóvil para recorrer 10 metros, ¿no? Para eso me voy caminando. Entonces, nosotros vamos a ver que si yo voy a medir la velocidad de un automóvil, generalmente utilizo kilómetros sobre hora. ¿Por qué? Porque hablar de de metros sobre segundo, de metros sobre minuto, pues estoy hablando de distancias sumamente cortas para lo que es un automóvil. Pero si a mí me dicen es que tienes que utilizar el sistema internacional, sí. Sin embargo, yo sé que la longitud se mide en metros y el tiempo en segundos, pero entonces yo recurro a lo que son los múltiplos. Los múltiplos, que aquí les puse todos los múltiplos que se manejan en la actualidad. Sin embargo, nosotros únicamente en este curso vamos a llegar hasta el kilo, ¿no? El kilo va a ser el prefijo de la unidad que yo quiero. Por ejemplo, kilogramo.
kilómetro, kilolitro, hectolitro, hectómetro, ¿sí? Deca, decámetro, decámetro, decalitro, decagramo. Entonces, esto va unido a la unidad que yo quiero trabajar. Y lo mismo, el caso contrario, si yo voy a medir cantidades muy pequeñas. Por favor. Sí, bueno, les quiero comentar que como me han pedido mucho que les suba las exposiciones, ya se las estoy subiendo en PDF. Y estas tablas ustedes las van a tener a su disposición a partir de la semana que entra. ¿Ok? Entonces, yo les decía, les estoy poniendo todas, sin embargo, nosotros en este curso vamos a manejar hasta el prefijo kilo. Bien, gracias. Maestra, Sí, al referirse que solo vamos a manejar hasta el prefijo kilo, solo vamos a ocupar 3. sí, sí, Ok. porque como hablamos de mecánica, estamos hablando, por ejemplo, nosotros qué unidades vamos a manejar. En la primera parte vamos a manejar fuerza, que es newtons. Y ahí trabajamos con newtons como tales, pero por ejemplo, cuando veamos movimientos, vamos a trabajar metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, básicamente. Y cuando hablemos de trabajo, vamos a manejar joules, entonces casi no vamos a manejar los múltiplos, sino vamos a manejar cantidades derivadas que vienen como tal. Y pues, por ejemplo, vamos a trabajar kilómetros, vamos a trabajar kilolitros, vamos a trabajar hectómetros, decámetros, metros, centímetros y milímetros. Esas son el rango que vamos a trabajar. Y obviamente en la otra física sí se va a trabajar un poco más grande y un poco más chico también. Por ejemplo, nosotros les decía, voy a trabajar decímetros, centímetros, milímetros, o decigramos, centigramos, miligramos. En física 2 se trabaja mucho con microcoulombs, nanocoulombs, ¿sí? Entonces, ustedes deben de conocerlos. Sin embargo, aquí vamos a trabajar generalmente hasta mili, o sea, vamos a trabajar un rango de 3 submúltiplos y 3 múltiplos, 6 cantidades. Sin embargo, aquí tienen los valores. ¿Esto qué significa? Bueno, que tomando como unidad, por ejemplo, si hablamos de metros, el metro es la unidad. Si yo tengo un decímetro, tengo 1 metro por 10 a la menos 1, que significa que esto es 0.1 metros. Si yo tengo un centímetro, tengo 0.01 metros. Si tengo un milímetro, tengo 0.001 metro. Si tengo un micrómetro, tengo 0.5 ceros y 1. ¿Sí? Entonces, esto es lo que significa estos símbolos. El prefijo se utiliza para cualquier unidad que estemos trabajando. El prefijo es lo que me va a indicar el tamaño en relación a la unidad. ¿Me podrían dejar listo? Sí, claro. Y bueno, después de esto, vamos a hablar de los errores que cometemos cuando estamos midiendo, porque era lo que estábamos viendo. Estábamos viendo qué se mide, con qué se mide, cómo se forman los sistemas. Sí, cómo se forman los sistemas de unidades. Y lo que vamos a ver es cómo se llevan, qué errores se cometen cuando estamos realizando una medición. Como cualquier otra actividad humana, nosotros vamos a ver que cuando medimos, pues esto es susceptible de que se cometan errores, como en cualquier actividad humana. Nosotros vamos a ver que los errores se van a dividir en 2 tipos, estocásticos o aleatorios y sistemáticos. Los errores estocásticos o aleatorios se atañen generalmente
a la persona que está midiendo. Y puede ser por falta de habilidad en el manejo del instrumento de medición o simplemente errores que cometemos al azar, ya sea porque nos paramos mal. Cuando ustedes, por ejemplo, en química en secundaria midieron tantos mililitros en una probeta, si no estaban puestos a nivel de lo que tenían que ver, a veces se veía o arriba o abajo del nivel que estábamos midiendo. Ahí estamos teniendo un error de paralaje. Y esto significa que es un error que no siempre se comete de la misma manera, sino que simplemente es una mala posición o un mal manejo del instrumento de medición. Estos errores, como no se pueden predecir, se llaman errores estocásticos o aleatorios. Estos no se pueden predecir porque no se sabe si se van a cometer o no se sabe o no se va a cometer. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, me van a medir el tiempo que tarda una pelota, si la suelto, no la aviento, si la suelto desde el techo hasta que choque en el piso. Pónganse listos, se ponen su cronómetro y verían que no todos tienen la misma lectura, sobre todo si estamos trabajando con un cronómetro como los de los celulares que traen una precisión muy grande. No todos tendríamos la misma lectura, variaría por fracciones de segundos o incluso de segundos, dependiendo de la habilidad que tenga cada uno de ustedes para manejar el cronómetro. ¿Y quién puedo decir que está bien? Pues no lo sé, entonces ahí tendríamos que medir una medida promedio, ¿no? Y tenemos los otros errores, los errores sistemáticos, que estos se atañen generalmente al instrumento de medición. ¿Qué puede ser? Bueno, que esté mal calibrado, o bien que esté mal fabricado, o que tenga errores en la forma de medir, en la escala de medición, perdón, se me fue la palabra, en la escala de medición. ¿Por qué? Bueno, como en la escala de medición. Por ejemplo, si ustedes compran una regla de madera y esta madera se hincha, obviamente la madera que medía 30 centímetros ahora va a medir a lo mejor 31 centímetros debido a la humedad. Y obviamente las rayitas que tienen pintadas que indican los milímetros se van a hacer un poco más grandes. Lo contrario, si esta regla se hizo cuando la regla estaba dilatada o hinchada y después la sometemos a un ambiente seco, esta madera se va a compactar y entonces los milímetros me van a quedar un poco más chicos. Ahí tiene una mala escala. Y entonces cuando yo mido 20 centímetros, pues no me va a medir los 20 centímetros. Si yo llego con otra regla, que sé que está precisa, porque es para arquitectos o tiene una muy buena calidad, la mido y veo que no tiene la misma medición. Incluso las reglas que compramos normalmente en los juegos de geometría, a veces vienen con errores en la escala de medición. Ese es un error sistemático porque siempre que yo mida con esa regla, voy a tener el mismo error. Si yo voy a la tienda y el señor tiene calibrada su balanza en 0, pero que realmente ya son 100 gramos, pues siempre que yo pese en esa balanza, me va a dar ese mismo error. Ahí tenemos errores en la equilibrada. Y cuando yo fabrico un instrumento, por ejemplo, un reloj, si no le doy la precisión adecuada, pues siempre va a tener un error. Por ejemplo, en los relojes que se usaban, que eran de cuerda, por ejemplo, si los engranes se empezaban a desgastar, no corrían de la misma manera, se empezaba a tener un retraso en el reloj, primero de segundos, luego de minutos y luego ya finalmente se tenía que cambiar esas piezas. Ahora
tienen sus relojes, por ejemplo, sus cronómetros digitales, pero esto en cuanto se va acabando la pila, que es el que le da la energía para que funcione adecuadamente, pues ustedes ven que se empieza a retrasar. Eso es un error que se comete siempre, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de errores aleatorios cuando no los podemos predecir y que se atañen generalmente a la persona que está haciendo la medición. Y los sistemáticos, que siempre se cometen de la misma manera y que son errores normalmente de fabricación en el instrumento una mala fabricación en el instrumento de medición, cuando está mal calibrado o bien cuando la escala tiene errores. Estos son los principales características de los sistemas sistemáticos. Ahora bien, ¿cómo cuantificamos esos errores? ¿Sí? Bueno, el error absoluto es la diferencia que existe entre el valor real menos el valor obtenido o experimental. Y el error relativo va a ser el cociente entre el error relativo y el valor real. Vamos a ver esto para entenderlo mejor. ¿Me puede regresar tantito, por favor? Ahorita déjame explicarlo, así ustedes solitos lo van a trabajar. Mira, por ejemplo, vamos a la tienda en donde yo les decía que está mal calibrada la balanza o la báscula. Y voy y pido 1 kilogramo de azúcar, que son 1000 gramos. Llego a mi casa, lo mido con mi balanza que está bien calibrada y que tiene una buena calidad, y veo que en lugar de 1000 gramos me dieron 900 gramos. Entonces yo calculo el error absoluto, que es el valor real, que es lo que querías copiar, el valor real menos el valor obtenido. Y veo que el error absoluto me va a dar 100 gramos. Y voy a esa misma tienda y compro otro medio kilo de azúcar, que son 500 gramos. Voy a mi casa, lo peso y veo que son 400 gramos. ¿Por qué? Pues porque la balanza está mal equilibrada. Y entonces yo calculo el error absoluto de esta cantidad de azúcar y veo que mi valor real es 500 gramos. Mi valor obtenido son 400 gramos. Mi error absoluto en ambos casos, como están pesados en la misma báscula, van a ser de 100 gramos. Ahí no encuentro ninguna diferencia. Pero cuando yo calculo el error relativo, que dijimos que el error relativo era error absoluto entre el valor real, ahí ya veo que en el primer caso es 0.1 y en el segundo caso es 0.25. Si yo lo expreso en porcentajes, entonces voy a obtener el error porcentual. Y entonces yo veo que en el primer caso me están dando un 10% menos de lo que yo estoy pidiendo. Pero en el segundo caso ya es un 25% menos. Aquí realmente el que me va a determinar el grado de error de la medición es el error relativo. ¿Por qué? Porque si se fijaron en el error absoluto, en ambos casos me dieron 100 gramos menos, es el mismo valor. Pero ya cuando calculo el error relativo, que es el error absoluto entre el valor real, aquí sí ya me doy cuenta de que no, pues, como dicen, me están robando, ¿no? Entonces, ¿y esto en qué repercute? Bueno, si yo voy a hacer un pastel que requiere 1 kilogramo de azúcar y me da 900 gramos, bueno, es aceptable. Pero si yo voy a hacer un pastel más pequeño que requiere 500 gramos de azúcar y me dan el 25% menos de azúcar, pues el pan me va a saber bien desabrido, ¿sí? Entonces, nosotros aquí también podemos calcular los errores dependiendo de, con estos instrumentos, y yo puedo trabajar si puedo aceptar que me quiten el 10% o que me quiten el 25%, que obviamente
lo ideal es que no nos quite nada, pero como Maestra, en todo, ¿podría regresar tantito la anterior diapositiva? Tantito. ¿sí? ¿Está? No, la otra, por favor. Ok, mientras cierro mi Esa la cortina. mandaron al grupo de WhatsApp. No, donde explica error relativo. Es que yo no la entendí muy bien, iba muy rápido, profesora. Ok, espérenme un segundo. Perdón, es que fui a cerrar la luz. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cómo cuantificar? Pero eso sí, déjele. Sí, en cuantificar, profesora, en cuantificar, la anterior. Esa. Esta. Ok. Aquí estoy cuantificando el error absoluto, que en ambos casos les decía, pues son 100 gramos. Y yo digo, bueno, 100 gramos. Pero ya a la hora que voy a hacer, a utilizar lo que estoy comprando, pues ya ahí sí es donde voy a notar que hay una gran diferencia, ¿sí? Y esto me lo da el error relativo, porque ya tengo el error absoluto, lo divido entre el valor real y voy a encontrar que pues ya es una gran ¿Le puede diferencia. regresar tantito rápido? Sí. Voy. Ok. Ahora, ¿qué Ya, pasaría? gracias. Ya, maestra. Sí. Gracias. ¿Qué pasaría si nosotros, ¿qué pasaría si nosotros, yo les digo, a ver, 5 de ustedes van a medir el tiempo que tarda, como les decía, que tarda la pelota en llegar al piso? Y uno me da una lectura, por ejemplo, de 2.1 segundos. El otro me da una lectura de 2.9 segundos. El otro me da una lectura de 1.9 segundos. El otro me da una lectura de 2.1 segundos. Y el quinto me da una lectura de 2.2 segundos. ¿Quién diría yo que está bien? Les vuelvo a leer las lecturas. 2.1, 2.9, 1.9, 2.9 y 2.2. Última vez que la pueda repetir, por favor. Sí, 2.1, 2.9, 1.9, ¿Qué, perdón? 2.1 y 2.2. ¿Quién ¿Lo puedes dirían ustedes repetir que es otra el vez? correcto? ¿No sería más factible sacar un Yo- promedio de esas cantidades? Claro, nosotros no podemos decir quién fue el que midió correctamente, aunque una medición se repita. Porque si se fijan, hay 2.1, pero yo no puedo decir que ellos fueron los que midieron mejor. Entonces, cuando no tenemos la certeza del valor real, como en este caso, yo lo que hago es sacar un promedio, y de ese promedio entonces ya puedo calcular mi error absoluto, mi error relativo y mi error porcentual. Por ejemplo, aquí sacaríamos un promedio y el promedio sería mi valor real. ¿Cómo se sacaría ese promedio? Sumas todo, a ver, súmele 2.1 más 2.9, es que 2.9 está muy grande. todo y se divide entre 5. Claro. ¿Eran los números que dijo, que dictó? ¿Perdón? Sí, bueno, le voy a cambiar al segundo, 2.1, 2.5, 1.9, 2.1 y 2.2. Es que 2.9 me fui muy alta. ¿Cuál sería su promedio? 2.16. 2.16. Entonces, fíjense, ese sería mi promedio, que sería mi valor real. Y yo les pediría entonces, a ver, vamos a calcular el valor absoluto y el valor porcentual, perdón, y el valor relativo de cada una de estas mediciones, y eso sería cómo cuantificar el valor. Y ya diría, bueno,
pues él pasa, él no pasa, está muy, muy lejos de la realidad y demás, ¿no? Que por ejemplo, pues aquí los que más se acercan es el 2.1 y el 2.2. Ya el 1.9 y el 2.5 ya serían errores que no se podrían aceptar en esta medición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ahora bien, los ejercicios de esto junto con los de conversiones los vamos a hacer a partir del día lunes, porque estoy viendo cuál es la manera idónea de ponérselos. Entonces, Profesora, ¿sí? después de que, o sea, ya el 2.16 es nuestro valor, ¿qué? El 2.16 sería tu valor real o el valor, se llama valor real o promedio. Y para, Ahí sacar el tendríamos error por relativo. ejemplo, si queremos sacar el error absoluto del primero, que es 2.1, pues tendríamos 2.16 menos 2.1. ¿Cuál sería el valor? Sería 0.06, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ese sería tu error, 0.06 segundos sería tu error absoluto para el primer caso. Para el segundo caso, que es 2.5, tendríamos 2.5 menos, perdón, 2.16, que es el promedio o real, menos 2.5, ¿cuánto les da de resultado esto? 0.34. 0.34 y sería menos 0.34, ¿sí? Estos dos valores serían los errores absolutos para el primer y segundo caso. Si yo quiero calcular el error relativo, entonces para el primer caso sería 0.06 segundos entre 2.16. ¿Esto cuánto les da? Eso da entre 0.06 entre 2.16. Entre 2. 0.27. 0.027. 0.027. Ok. Y en el segundo caso, que sería 0.34 entre 2.16. Sería 0.15. 0.15. 0.15. Si esto lo expresamos en porcentajes, fíjense, en el primer caso tendríamos 2.7% y en el segundo caso 2.7% y en el segundo caso tendríamos 15%. Entonces, la persona que haya medido 2.5, pues sí tiene un grave error para nuestra medición. Así es como nosotros calcularíamos el error absoluto y el error relativo. Y expresado en por ciento nos da el error porcentual. De todos modos, maestra, lo que acaba de explicar de error absoluto y real y todo eso viene en las diapositivas anteriores. Entonces, pues concretemos una pasada, me imagino que pues se nos tiene que quedar, ¿no? Claro. Sí. Pero supongo que esto que explicó, bueno, con las medidas del tiempo será obviamente aplicado para errores en cuanto a tiempo. Y esto que viene en las diapositivas será para errores en cuanto a gramos o algo así. Lo que pasa es que el error se maneja de la misma manera, no importa la medición que estemos haciendo. Exacto, porque pues sigue Sí, siendo yo error. puedo, por ejemplo, calcular el error relativo, el error absoluto, el error relativo, si estoy hablando de velocidad, si estoy hablando de tiempo, si estoy hablando de mediciones de temperatura, ¿sí? No importa de qué esté hablando, los errores se calculan de la misma manera independientemente de lo que yo esté utilizando. Obviamente, fíjense, por ejemplo, el hablar de 2.7 en un segundo es mucho. De 15% en un segundo es mucho, porque son cantidades muy pequeñas.
Hablar de 2.7 en 1 kilogramo, pues es nada, ¿no? Es hasta lo que se me cayó en el camino a lo mejor. Pero sí tenemos que considerar que para qué queremos calcular estos errores. Pero no importa de qué magnitud esté hablando, los errores se calculan igual para cualquier cosa. Ok. Les decía, vamos a hacer ejercicios de esto para que quede más claro. Eso lo vamos a hacer el día lunes. Y ahorita lo que quiero ver son estas conversiones. Ese rato les mostré una tabla en donde hablábamos de múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la velocidad de un carro y digo, este carro va a 140 kilómetros sobre hora, como lo estoy mostrando en la pantalla, tengo 140 kilómetros sobre hora. Yo quiero saber a cuántos metros por segundo, perdón, si veo que este carro recorre 140 kilómetros en 1 hora, quiero saber cuántos metros recorre en 1 segundo. Eso es una conversión entre unidades. Por ejemplo, yo estoy arreglando el baño de mi casa y el azulejero está pegando unos azulejos de 10 por 10, sí que es un decímetro cuadrado. Entonces yo quiero saber cuántos cuadritos de a decímetro cuadrado me va a pegar en 1 hora. Yo quiero ver esto y quiero convertirlo a cuántos me pegará en un día, ¿sí? Entonces, ahí usamos factores de conversión. En este caso, voy a ver la relación que existe entre la unidad que quiero y la unidad que tengo. Por ejemplo, yo aquí en este ejercicio, en este ejemplo, les estoy diciendo que tengo 140 kilómetros sobre hora y quiero saber a cuántos metros sobre segundo corresponden. Yo me traslado en mi coche a 140 kilómetros por hora. ¿Cuántos metros recorreré en 1 segundo? Eso es lo que quiero saber. Entonces, voy a buscar un factor de conversión. Un factor de conversión es esta relación entre 1000 metros y 1 kilómetro. 1000 metros y 1 kilómetro, 1000 metros entre 1 kilómetro es 1. ¿Estamos de acuerdo? Y 3600 segundos entre 1 hora es 1. Multiplicado 1 entre 1, pues me da 1 por la cantidad, no me la está alterando, pero sí me va a ayudar a quitar las unidades que tengo y obtener las unidades que quiero. ¿Cómo se hace esto? Bueno, aquí les muestro que voy a poner los kilómetros, que son la unidad que tengo en la parte de abajo de mi factor de conversión. Ahorita se los voy a escribir en un ejemplo para que lo veamos más claro. Y la unidad que quiero la pongo arriba del factor de conversión, que en este caso quiero obtener metros. El equivalente de metros a kilómetros son 1000, por lo tanto son 1000 metros. Y abajo tengo horas, la quiero eliminar, la pongo abajo de mi factor de conversión. Y la unidad que quiero obtener la pongo arriba de mi factor de conversión, que serían 3600 segundos. Y entonces voy a aplicar la ley de la quesadilla o del sándwich que le llaman, y tenemos 140 kilómetros entre 1 hora por los extremos, que serían 1000 metros y 1 hora. Entre hora y los medios se acomodan abajo, tenemos 1 kilómetro por 3600 segundos. Obtenemos que si yo recorro 140 kilómetros en 1 hora, voy a recorrer 38.88 metros sobre segundo. Esto es lo siguiente. Vamos a hacerlo de manera escrita para que ustedes la puedan ver. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir ahora esta pantalla. Ok. Esto es lo siguiente. Ay.
Vamos a ver, yo tengo, por ejemplo, yo recorro 90 kilómetros en una hora. Quiero ver cuántos metros sobre segundo voy a recorrer. Entonces voy a convertir de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Yo voy a constituir mi factor de conversión con la relación que existe entre kilómetros y entre metros. Un kilómetro Es igual a 1000 equivale metros. 1000 a 1000 metros. metros. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bueno, feos números, pero ahí están. Y una hora 60 va a tener segundos. 3600 segundos. Ujú. Ahora bien, esos son los números que me van a ayudar a hacer mi factor de conversión. Yo tengo 90 kilómetros sobre hora. Mi factor de conversión, en ambos casos, va a ser así. Abajo voy a poner la unidad que tengo, que sería 1 kilómetro. Y arriba el equivalente en las unidades que quiero, 1000 metros. Igual de abajo. Abajo voy a poner una hora y arriba 3600 segundos. Esto, yo voy a poner 90 kilómetros hora por 1000 metros, que es un extremo, por el otro extremo, que es una hora. Y abajo voy a poner la hora que tengo por el medio, que es 1 kilómetro, por 3600 segundos. Y ahora sí puedo realizar mi operación. 90 por 1000, 90,000 por 1, 90,000 entre 1 por 1, 1 por 3600, 3600. 90,000 entre 3600, ¿cuánto les da? Profesora, Sí. abajo ¿qué tiene? O sea, tiene 25. 9 Un No. kilómetro. Es 1 kilómetro por. A ver, no, aquí esta es una hora por Ajá, 1 kilómetro por 3600 segundos. Ok. Ujú. Y esto me da un total de 3600, pero ¿qué pasó? Bueno, kilómetros se van con kilómetros, horas se van con horas, y las unidades que tenemos va a ser metros sobre Metros sobre segundo. O sea que arriba se pone el equivalente y abajo se pone lo que tengo, ¿no? Entonces. Así es. Vamos a hacer el proceso inverso para que ustedes lo vean. Ahora tengo 25 metros sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo? Quiero convertirlos a kilómetros sobre Sí. hora. Ahora fíjense la situación. Yo digo, yo recorro 25 metros sobre segundo. ¿Cuántos kilómetros sobre hora voy a recorrer? Ah, bueno, pues entonces voy a convertir de metros sobre segundo a kilómetros sobre hora. Y vamos a hacer el proceso inverso. Yo tengo 25 metros sobre segundo, mis factores de conversión. Ahora, el metro es el que yo quiero eliminar, por lo tanto va a ir Se abajo. pone abajo. Ajá, que serían 1000, ay, espérenme tantito, serían 1000 metros y arriba 1 kilómetro. Abajo serían 3600 segundos y arriba una hora. ¿Estamos? Porque la unidad que tenemos la pongo abajo y la unidad que quiero la pongo arriba. La unidad que tengo la pongo abajo y la unidad que quiero la pongo arriba. Y ahora bien,
ya decimos, 25 metros sobre segundo, que es la cantidad que quiero. La voy a multiplicar, extremos se multiplican por extremos y se acomodan arriba, que sería 1 kilómetro por 3,600 segundos. Y abajo iría el medio, que sería 1,000 metros, por el otro medio, que sería 1 hora. ¿Estamos? Y entonces, si se fijan aquí, ya voy a eliminar segundos, se van con segundos, metros se van con metros y me van a quedar kilómetros sobre hora. 25 por 3,600 entre 1,000 me da 90, ¿no? Sí. 90 kilómetros sobre hora. ¿Se fijan? Entonces, es muy sencillo. Simplemente tengo que saber la unidad que tengo, cuánto equivale a la unidad que quiero. Obviamente tienen que ser de la misma naturaleza. Yo no puedo cambiar, como me decía una maestra, ¿cómo cambio litros a segundos? No, pues eso no se puede. Profesora, sí. o sea que ahí se multiplicó cruzado. Sí, se multiplica cruzado. Porque ahí se tiene que multiplicar cruzado y en las otras es como directo. Exacto, sí. Porque pues estás convirtiendo porque estás pidiendo otra cantidad. Por eso tienes que hacer la conversión. Ok. Estamos pidiendo otra unidad. Maestra, Sí. ¿ese es el segundo? ¿El que está abajo del 25 metros por 1 kilómetro? ¿Ese es el de segundo? Sí, es ese de segundos. Miren, para que no nos confundamos, se los voy a poner con ese manuscrita. Ay. Así, ¿ok? Pero debe ir con la otra S. Bueno, así quedaría. Entonces, si se fijan, pues nada más es ubicar, hacer su factor de conversión, constituir su factor de conversión, eso es todo. Yo creo que esto es lo más fácil, siempre utilizar el más grande como 1 y el equivalente como el más chico, porque también aquí se pudiera hacer, decir 1 metro es igual a 0.001 kilómetros. Ajá. Y no, pues eso me causa más conflicto. Entonces siempre el más grande úsenlo como 1 y el más chico el equivalente. Porque también, por ejemplo, yo tendría 1 hora. Si ustedes ponen 1 hora entre 60, les va a dar el equivalente en segundos, pero me causa más problema trabajar con 0.0027, creo que es, a trabajar con 3,601, ¿no? Entonces, siempre trabajar el más grande como 1. Vamos a hacer de esto ejercicios el día lunes junto con el cálculo de errores, ¿de acuerdo? Ya se los voy a tener listos para que ustedes los copien, los hagan y después veamos resultados. Eso es lo que vamos a hacer el día lunes. Recuerden que el día martes me tienen que entregar recuerden que el día martes me tienen que entregar a más tardar la línea del tiempo. Quien ya la vaya terminando la puede entregar en el momento que quieran. La línea del tiempo la van a subir todos. Sin embargo, yo nada más voy a evaluar una y esa evaluación va a ser para todo el equipo. Maestra, sí. ¿y cuántas aportaciones tenemos que poner por científico? Porque, bueno, en las relevantes así hacia la física hay científicos que tienen bastante en astronomía, pero pues a la física realmente nada más es una. Lo que pasa es que las primeras aportaciones, sí, en ese caso pones una, la más importante para la física. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, Ptolomeo. Ptolomeo es puro astronómico, ¿no? Es de astronomía, pero recuerda que la astronomía es parte de la física. Sí. Entonces ponemos nada más la más importante y ya con eso. La más importante o las más importantes. Okay. De hecho, Ptolomeo es el
primero que maneja lo que es la distribución de los planetas y demás. Entonces, de 5 planetas que se tenían conocidos en ese tiempo. Pero más o menos ustedes vayan viendo cuál es lo más importante que genera, y eso es lo que tienen que poner. No me tienen que poner todo un historial, ¿no? Principal o principales aportaciones. 3 o 4 aportaciones si tienen muchas, y es suficiente. Maestra, Sí. la línea del tiempo puede ser en PowerPoint o en Word o... En lo que ustedes se acomoden para trabajar, muchachos. No importa. Ok. Y la mandamos en formato PDF, supongo. Y lo mandan en formato PDF, lo suben como archivo y ya yo las reviso y se las regreso evaluadas. Ok. Ajá. ¿Lo sube solo un integrante del equipo o todos? No, la suben todos. Todos la Gracias. suben y yo evalúo uno. O sea, yo, haz de cuenta, tú subes la tuya, Rubit sube la suya y Belis sube la suya, supongamos que son de tu mismo equipo. Pues yo agarro la de Belis, veo tu nombre, veo la de Rubit y entonces les pongo la misma calificación a los 3 y ya está evaluado para los 3 y se las regreso. ¿Okay? ¿Para cuándo es? Es para el martes. Y luego algunos de ustedes me están preguntando que si la hacen a mano o que si la hacen en máquina, como ustedes prefieran presentarla, simplemente la suben, ya sea si la hacen a mano pues con fotografía, si no, la pueden hacer como ustedes quieran, lo mejor que puedan. Yo voy a evaluar el contenido y la presentación, es lo que voy a evaluar de esa actividad. ¿La línea del tiempo debe de ser de determinados actores que dejó o en el Classroom lo va a ir a decir? No, les di un listado en donde viene la tarea, les di un listado de los 30 científicos que les estoy pidiendo. Ustedes tienen equipos de 6 o 7 alumnos, ¿no? Entonces, ¿de qué, perdón? De 6. De 6 alumnos. Entonces, les toca de a 5 científicos por cada quien que busque y ya los conjuntan y los envían. Ajá. Esa era Obviamente, otra duda que tenía. O sea, todos le podemos mandar la misma línea del tiempo, pero todos obviamente tienen que debimos mandar haber la misma trabajado. línea del tiempo. Tú con tu equipo vas a conjuntar los 30. ¿Cuál es el grado de dificultad de esto? Tú buscas tus 5 y con tus compañeros vas a comparar quién va primero y quién va después, porque no están dados en orden cronológico. Yo se los di, obviamente, combinados, y entonces ustedes la tarea es buscar, por ejemplo, Tales de Mileto es el primero, ¿sí? Y luego por ahí de en medio va a estar Newton, pero yo se los di combinados. Ustedes tienen que organizarlo de acuerdo al periodo de vida en donde van a ubicarlos a cada uno. Eso es que formen la línea del tiempo. Si yo se los diera ordenados, ¿qué caso tiene? ¿Sí? Y entonces con las principales aportaciones y ya ustedes dicen, mira, a mí me tocó tal, es de tal a tal año. No, pero el mío es antes o el mío es después, y los van acomodando y ya que los acomoden, ya ponen su fotografía, el año en que vivieron o los años en que vivieron, la principal aportación de la física y el nombre del científico. Se acabó. Ok. En cuanto a las aportaciones a la física, dijo de 1 a 2, ¿verdad? De 1 a 4. De 1 a 4. Ok. Vale. De 1 a 4. Gracias. Ajá. Muchos de los primeros son de astronomía, muchos de los primeros, porque era en lo que más se ubicaban. Y también el último maestro, ¿no? Que se llama Hubble, no sé cómo se pronuncia, pero él... Profesora, sí. Hay uno que está combinado, ¿no? Bueno, son 2. Howl, algo así. Sí. ¿Mande? Sí, son Howl y Rifle, algo así se llaman. Sí, tiene un nombre alemán, creo. Maestra. Hay dos que están combinados. Bueno. Se los puse juntos. Sí. Y si mal no recuerdo, se los puse los 3 que están combinados en el último renglón. Sí. Ok. ¿Eso está en el Classroom, maestra?
Eso está en el Classroom. Ujú. Pues, ¿me podría dar el código para entrar? El código de, a ver, espérame. Oh. En el Classroom está todo eso de los 30 científicos, ¿no? Sí, está todo y están las instrucciones. Ah, sí, nada más sí me podría dar la clave, por favor, para ingresar. Si alguien tiene la clave, muchachos, es que yo ahorita no las tengo a la mano. Pero bueno, espérame, déjame. Este es el 2, ¿verdad? Es que solo nos mandó la invitación, maestra, no nos dio clave. Ah, espérenme, ahorita les doy la clave para los que tengan problemas. Es el 2, el 2, el 2, el 2, el 2. Código de la clave. Es I minúscula, 44, W minúscula, B de burro minúscula, 3, O minúscula. O minúscula. Lo repito. I 44, W, B, 3, O. Sí. Esa es la clave, perdón, todo con minúscula. Esa sería el código del... ¿Sí lo vieron? Lo pueden, a ver, déjenme. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. No se ve. Ah, espérenme un segundo. Aquí está. A ver si no la sacan. Ya terminó la hora, pero a ver. Ahí está. Ah, sí. Ok. Bueno, pues que tengan buen fin de semana, jóvenes. Disfruten. Gracias, Miss. Fue mucho trabajo Igualmente. esta semana. Gracias, Hasta maestra. luego. Hasta luego. Hasta luego. Chavos, tenemos mucho trabajo que hacer. Hola chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tienen mucho trabajo y apenas es la primera semana, días. imagínense. Por eso no nos deje mucho. Todavía no tienen la de matemáticas. No es mucho. Pueden ir rapidísimo al baño, hacer unas sentadillas para comenzar 2 minutos, córranle. Maestra, ¿usted no hace examen diagnóstico o algo así? Sí, vamos a hacer uno, el lunes yo creo. Ah, Pero es muy ok. sencillito. ¿Sale? Es muy, muy sencillito. Ah, pero cuando nos hagan los exámenes reales, uy, Ay, van a estar bien fáciles. siempre decía lo mismo y los exámenes estaban bien difíciles. Ay, no es cierto. Pobres de ustedes, ¿cómo los tratamos, verdad? Sí. ¿Listo, chicos? ¿Ya comienzo? ¿Listos todos? Sí. ¿Todos? Ok. Por favor, ahorita me dicen en dónde nos quedamos. Ay, creo que no abrí la sesión, espérenme.